todos los grupos del área, tales como las playas o las montañas. La base de la organización social indígena era la familia alrededor de un varón cazador-recolector, quien según sus habilidades y prestigio podía aglutinar a otras familias emparentadas con él en una banda de la que él era el líder vitalicio. Este podía heredar el cargo a alguno de sus hijos según su mayor capacidad como proveedor. Es posible que se presentaran liderazgos de macrobanda en caso de enfrentamientos entre estas o para reuniones importantes que podían agrupar a la mayoría del clan. En estos casos se elegía a un líder entre los distintos líderes de las bandas o clanes correspondientes, para el tiempo que durase el conflicto o celebración. Generalmente entre los kumiais se denominaba al líder con la expresión Quaipai. En algunos casos se conjuntaba el cargo Quaipai y el de chamán o curandero. No se tiene evidencia de la existencia de organizaciones grupales o tribales, en el sentido de nación india. Se tienen evidencias sobre ciertas alianzas entre los clanes debidas a relaciones de parentesco o por necesidades de defensa. Los Cukapás tenían una organización política cercana a la tribal y se aliaban con los Maricopa y Pima en contra de los Camiás o Kumiais del Este, que a su vez lo hacían con los Quechán y Mojave. La organización basada en el clan y banda era la misma para todos los grupos indígenas de Baja California, aunque con diferenciaciones regionales. Se considera que los cochimíes dependían más de la caza que de la recolección, ya que en el desierto central la obtención de recursos de alto valor proteínico era escasa y por tanto su movilidad era mayor en tiempo y en espacio. En cambio, los grupos quilihuas, paipais y kumiais manejaban un nomadismo estacional con temporadas y territorios más delimitados, donde la recolección se definía por el acceso a las áreas de estas semillas de alto valor nutricional. Debido a las inundaciones estacionales del río Colorado, los Cukapás permanecían mayor tiempo en ciertos lugares propicios para la siembra de algunos cultivos, sobre todo para la cosecha de semillas que crecían de forma silvestre en las zonas pantanosas del delta, pero continuaron manteniendo cierta movilidad, aunque muy reducida en comparación con los cochimíes. Otros grupos de humanos debían buscar los lugares donde se producían los alimentos. Es posible que entre los quilihuas, paipais, kumiais y en menor medida entre los cochimíes auxiliaran a ciertas plantas a través de podas o recolección selectiva. Además existían pautas culturales de prohibición a la depredación o aniquilamiento de flora y fauna. En cambio, los Cukapás ya poseían el conocimiento y la práctica de pequeños y rudimentarios cultivos adecuados a la movilidad de los propios indígenas como un factor cada vez más importante para su subsistencia. Esto se debía a la abundancia de agua y limo depositado por el río Colorado. La dependencia de los recursos naturales obliga a los grupos indígenas a movilizarse de manera constante. Se trasladaban según la temporada a los lugares donde podían sobrevivir hasta que disminuyeran las fuentes de subsistencia. Después migrarían a otro lugar propicio para hacer lo mismo. Los nativos tenían varios campamentos estacionales para vivir durante ciertos periodos en que abundaba el alimento cerca de su establecimiento. Los individuos se movilizaban en bandas y familiares de pequeños grupos, lo que era una estrategia de vida, ya que la producción básica del medio era insuficiente para el sostenimiento de una gran población. Un área tradicional de subsistencia era ocupada en forma simultánea por varias bandas, pero del mismo clan o de clanes aliados. Es probable que por la escasez de recursos alimenticios, las bandas se redujeran exclusivamente al grupo familiar o a microbandas, y en épocas de abundancia crecieran hasta formar conjuntos mayores.
Esto dependía de la disponibilidad de los recursos naturales, las estaciones y las relaciones internas y externas de los clanes. Es de suponer que en etapas críticas de falta de alimento y recursos, los indígenas extendieran sus espacios reconocidos, entrando en conflicto de diversa magnitud con otros grupos. Las principales formas habitacionales eran estructuras cónicas de ramas, sobre todo en primavera y verano. Se preparaba un fuego cercano para la elaboración de algunos alimentos y como fuente de calor para las noches. Un recurso natural para soportar las noches frías era excavar en el suelo un hueco del tamaño de una persona en el que se colocaban brasas que posteriormente se cubrían con una capa de tierra, lo que permitía que al acostarse se tuviera una fuente de calor. Debido a que eran culturas nómadas, elaboraban utensilios que podían ser transportados a mano o en redes de fibras de agave, utilizados en la caza, pesca, recolección y elaboración de productos para su consumo o preservación. Estos utensilios eran fabricados de hueso o piedra. Hacían morteros con las rocas cercanas a sus campamentos. Además, el material abandonado del año anterior se podía utilizar para sus actividades. También desarrollaron la manufactura de utensilios de cerámica y cestería. Los cestos de junco estaban tan bien elaborados que podían contener líquidos. La vestimenta, con particularidades según el grupo indígena, consistía para las mujeres en faldas de corteza de sauce o material similar. Posiblemente usaban adornos simples de concha, plumas y huesos. Esto tiene que ver con una cuestión de organización social y de prácticas culturales. Con lo que tenemos de los documentos históricos, con lo que han reconstruido los antropólogos, que podemos proyectar hacia atrás, sabemos que lo que llamamos ahora solteras en la cultura occidental tenían ciertas vestimentas, usaban ciertos adornos para diferenciarlas de las mujeres casadas. Había divisiones o formas de diferenciar ciertos estados de relaciones de pareja en los grupos indígenas que estaban relacionados con la vestimenta y en algunos grupos, sobre todo del área del Río Colorado, con tatuajes específicos entre solteras y casadas, es decir, entre mujeres que no tenían una relación con una pareja y mujeres que tenían una relación con una pareja. En el caso de los hombres, andaban desnudos y es probable que utilizaran algunos adornos, talismanes para la buena caza y trofeos. Se sabe de algunas vestimentas utilizadas en temporadas más frías del año, como las capas de piel de conejo.
En general, los grupos indígenas del norte de Baja California, por las cuestiones climáticas, que es una zona de desierto, entonces, generalmente la vestimenta era poca. Los hombres andaban desnudos, probablemente usaban lodo rojizo para cubrirse como una forma probablemente de bloqueador solar, tomando en cuenta que es una zona de desierto. En el centro del país, la conquista de Tenochtitlán estaba finalizando. Gracias a esto, el interés de los españoles de conocer y explotar otros espacios estaba por continuar. En la búsqueda de objetivos reales e imaginarios, emprendieron desde Tenochtitlán varias expediciones en diferentes direcciones. Ciudades de oro e islas de Amazonas se entretejían en la imaginación de los hombres con presencia de animales, plantas y habitantes, que aunque reales, nunca antes habían sido vistos por los europeos, y les llevaron a internarse en tierras y mares desconocidos en la persecución de sus fantasías y ambiciones. Lo que buscan, ya te digo, es tierras principalmente, son hombres, riquezas, pero también van buscando en el norte rápidamente un estrecho que pueda rápidamente hacer que las naves que vienen de España y de Europa puedan llegar hasta el Pacífico. Una vez descubierto el Pacífico, en el norte se piensa que hay, por una teoría muy antigua sobre los mares y sobre los continentes, se piensa que hay, tanto en el sur como en el norte, todos los océanos se comunican. Ya descubierto la Mar del Sur, piensan que hay uno en el sur, que justamente sea el que descubra Magallanes, y que hay otro en el norte. Y entonces se va a buscar, y cuando se llega al Golfo de California se piensa que se han llegado, está cerca de ese estrecho para llegar, porque finalmente el sueño de estos conquistadores del siglo XVI sigue siendo la conquista de China y Japón, de buscar ese estrecho y de ese estrecho lograr que las naves fueran directamente por Norteamérica. No lo encuentran y entonces se va a producir pues esa locura, esas grandes marchas de expediciones, marchas que con gran financiación. Los conquistadores y sobre todo la autoridad virreinal estaba muy interesada en conocer cuál era la extensión de sus nuevos dominios. Hay que recordar que muy pronto se tiene idea de que esto es una extensión muy grande y que los límites son mucho más allá de lo que se alcanzaba a percibir. Entonces la corona española, principalmente la corona castellana, empezó a pagar exploraciones para conocer lo que se llamaba en ese entonces la Mar del Sur. La Mar del Sur es la zona de la costa del Pacífico, más o menos a la altura de los estados de Guerrero y Oaxaca. Se entendía que hacia el norte de esta Mar del Sur había una serie de islas y una serie de territorios que técnicamente también pertenecían a la corona española. Hernán Cortés expresó en una de sus cartas que sus hombres fueron informados por los indígenas que en el Mar del Sur existía una isla llamada Cihuatán, que quería decir Isla Mujeres, gobernada por una mujer. La descripción tenía semejanzas con un episodio de las aventuras del héroe de una novela de caballería titulada Las Sergas de Esplandián, en donde se decía que a la diestra mano de las Indias hubo una isla llamada California, la cual fue poblada de mujeres negras sin que algún varón entre ellas hubiese, que casi como las amazonas es su estilo de vivir. Sus armas eran todas de oro y también las guarniciones de sus bestias fieras en que después de haber amansado cabalgaban. Reinaba en aquella isla California una reina muy grande de cuerpo, muy hermosa. Estas referencias alimentaron las expectativas de españoles como Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Nuño de Guzmán
y en gobernantes como el virrey Antonio de Mendoza. Por ello, Cortés decidió construir puertos en el Mar del Sur para buscar otro estrecho y seguir conquistando las tierras septentrionales. Así, se da inicio a las expediciones hacia las tierras norteñas, siendo el primero un subordinado de Cortés, Jofre de Loaiza, en 1527. El segundo, Diego Hurtado, parte el 30 de julio de 1532 del puerto de Acapulco, a bordo de los navíos La Concepción y San Lázaro, San Miguel y San Marcos. Sin embargo, esta expedición termina con la muerte de Hurtado, la pérdida de 2 embarcaciones y el descubrimiento de las Islas Marías. El tercero, Diego de Becerra, en 1533, capitaneando el Concepción, y Hernando de Grijalva a cargo de San Lázaro. Fortún Jiménez, subordinado de Becerra, lo amotina y encabeza la Concepción. Esta embarcación llega a una isla desconocida, una gran isla, que creyeron una fuente de riqueza y financiamiento para las expediciones. Tiempo después, a esta isla se le llama California. El cuarto fue Hernán Cortés, a bordo de Santa Águeda, San Lázaro y Santo Tomás. Zarpa en 1535 hacia la isla California, llegando al puerto de la Santa Cruz, actual La Paz. Es muy poderoso ahí también el tema de los mitos. Los mitos medievales cumplen un papel fundamental. Pues se producen las 3 expediciones de Hernán Cortés, que una de ellas ya con él como protagonista, donde llega y se instala en 1535 en La Paz, ¿no? Y curiosamente, claro, no encuentran nada. El mito dice que está sacado de las Sergas de Esplandián, que las Sergas son las hazañas. Esplandián es el hijo del Amadís de Gaula, es un libro bestseller leído en toda Europa, y entonces se traen las Sergas y en un momento dado donde están sitiados por tropas enemigas en Constantinopla y van a perder, los enemigos llaman a las amazonas. Entonces cuentan un pasaje que las amazonas viven en una isla con peñas llenas de oro, con animales, medio águilas, medio leones, y que están dirigidos por la reina Calafia, ¿no? Y la isla se llama California. Entonces, bueno, pues el oro y la plata, todo eso les va a imaginar. Y cuando llegan allí encuentran que realmente no hay ese oro, que los indígenas huyen, que tienen una vida cultural muy básica, es decir, muy básica, un estado muy primario de recolección, de caza, de pesca, pero que no tienen bienes suntuarios de consideración, etcétera, y que además son difíciles para ponerlos a trabajar y que puedan ayudar a fundar una colonia, pues tienen que retirarse la gente. Sin embargo, la tierra californiana no era lo que esperaba. Se gastaba en ella más de lo que se ganaba. Las siguientes expediciones estuvieron a cargo a partir de entonces por Antonio de Mendoza, virrey de la Nueva España. Con la etapa de Mendoza en las expediciones se descubrió que la isla California no era tal, sino que estaba unida al grueso continental. Auspició las expediciones de Francisco Vázquez Coronado y Rodríguez Cabrillo en 1542, con el objetivo de conocer más la geografía de California. Por tanto, el interés virreinal hacia California nació por el deseo de expandir la tierra de Nueva España, además de un ferviente deseo personal por hacerse de las riquezas que de ella pudieran emanar.